Aló. Buenas noches. Qué bueno estar reunidos, aunque sea virtualmente. Y a propósito de que todo tiene su tiempo, pienso que este es un tiempo especial. Creo que algunos saben cuánto trabajo cuesta invitar a una persona para traerla a la iglesia, para sacarla de su casa, porque que tiene tal cosa y tal otra, y después de muchos intentos, por fin a veces logramos traer a una persona a la iglesia. En este tiempo Dios nos la ha puesto más fácil, es compartir el link. Insista, compartiendo el link. Las personas están en su casa, aprovechemos este tiempo para compartir. Sé que la iglesia en ese sentido ha crecido, sé que hay personas nuevas escuchándonos, bienvenidos de todo corazón. Esperamos que cuando Dios permita nos reunamos y nos podamos conocer, abrazar, pero por favor, ¿sí? Pongámonos pilas respecto de esto, ¿sí? De compartir nuestras reuniones, de compartir el Evangelio, porque eso es algo que no nos lo han prohibido todavía, por favor. Entonces, aprovechemos. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de la muestra de amor tan grande que Dios nos ha dado al convertirnos en hijos de Dios. Pienso que ustedes han escuchado más de una vez que algunos dicen, de tal palo tal astilla, igualito que el papá. Son algunas de las expresiones para mostrar que los hijos asumen un comportamiento similar al de los padres. Por esta razón también escuchamos que entre los creyentes se dice que es muy importante que los padres demos un buen testimonio a nuestros hijos para que ellos tomen el mismo buen camino. Es más, hay algunos creyentes que les han enseñado acerca de las maldiciones generacionales. Yo no creo en ellas porque la Escritura no enseña eso, no son ciertas. Pero los que creen en las maldiciones generacionales insisten en que el mal comportamiento de los padres es como algo que obliga a los hijos a comportarse de la misma mala manera. Sí, y por eso se habla de que los hijos pagarán por los pecados de los padres y al contrario. Ahora, no es cierto eso, no lo enseña la Escritura. Lo que sí podemos aceptar es que el buen o el mal ejemplo de los padres afecta de alguna manera el comportamiento de nuestros hijos. De hecho, muchas veces cuando los padres se quejan por el mal comportamiento de sus hijos, al revisar lo que los padres han hecho, es evidente que muchas veces han hecho mal las cosas. Y tal vez no a los ojos del mundo, porque el mundo hace mal las cosas, pero sí a los ojos de Dios. Y entonces resulta irónico, triste, que los padres se estén quejando por la codicia, por la rebeldía, por el chisme de los hijos, cuando ellos son los que le han estado dando este mal ejemplo. Si un padre no le enseña a su hijo desde pequeño el respeto y la obediencia, que son las cosas importantísimas por donde debe comenzar, cuando tenga 12, 14, 16 años y comienza a rebelarse, va a ser muy difícil detenerlo. Tanto que a veces muchos padres les toca llegar a la triste opción de decirle a su hijo, si usted no cumple con las reglas de esta casa, tiene que irse de la casa. Si usted no llega a tal hora, encuentra la puerta cerrada y no le abro. Y obvio, duele tomar esa decisión, pero es producto de una enseñanza tardía. Y lo más tenaz es que esta acción de decirle al hijo, o cumples o te vas, es posible que él recapacite y mejore, como puede que se vaya y empeore. Es decir, no podemos asegurar el buen resultado de esta disciplina tardía, pero lo que sí es seguro es que si lo soporta en la casa con su mal comportamiento, el resultado sin duda sí será bien malo y normalmente trayendo sufrimiento para toda la familia. Pienso que esto ha pasado a algunas esposas o algunos esposos que han soportado el mal comportamiento de su cónyuge y lo han soportado y lo han soportado, y en lugar de poner los puntos sobre las íes, sí, ahora pues ya no es posible que su esposa cambie. Esa es una víbora que no para de dejar chisme, de hablar mal de la gente, o él es un mal hombre que no para de
no suplir las necesidades. ¿Pero por qué? Porque dejaron pasar mucho tiempo y las cosas así es muy complicado luego cambiarlas. Sin embargo, a pesar de que estas cosas las puede ver uno en el mundo, ojo, esta no es toda la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el buen ejemplo y la disciplina no aseguran un buen comportamiento de los hijos, como tampoco el mal ejemplo y la falta de disciplina no asegura el mal comportamiento de ellos. Es decir, el ejemplo no es determinante, no es lo único que hace que los hijos tomen buen o mal camino. La escritura lo dice así, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En este capítulo, Dios explica que padres malos pueden tener hijos muy buenos, e igualmente que padres buenos pueden tener hijos muy malos. Y por eso lo justo, dice Dios, es que cada uno pagará por sus pecados. Cada uno pagará por sus pecados. Ahora, cuando revisamos la historia de los reyes del pueblo de Israel, vemos exactamente eso. Vemos padres que fueron reyes, que buscaron a Dios de manera genuina y tuvieron unos hijos calavera que buscaron a los ídolos, que corrompieron al pueblo. Y también vemos lo contrario, ¿sí? Que estos hijos corrompidos que torcieron al pueblo tuvieron hijos que buscaron genuinamente a Dios, siendo de bendición para el pueblo. ¿Qué nos muestra esto? O sea, no solo lo dice Dios en su palabra, sino lo vemos en la historia, ¿sí? Esto quiere decir que aunque el buen o el mal ejemplo puede afectar el comportamiento de los hijos, eso no es una ley. Pues dependiendo del corazón de los hijos, ellos pueden seguir el buen o el mal ejemplo, como pueden no hacerlo. Mire, a veces hemos visto padres que son prácticamente unos miserables con sus hijos, malos, y sin embargo esos hijos los han respetado y los han cuidado hasta el final de sus días. A veces el hijo más despreciado por el padre es el que, tristemente para el padre, termina siendo el único que lo cuida hasta el final de sus días. Y los hijos que han tomado esta actitud han recibido ciertamente la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto de esta manera? Porque este buen o mal corazón tiene relación con cierta actitud previa que hace que los hombres rechacen o acepten a Dios. La escritura lo dice así, San Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, este pasaje nos explica que la condenación o la salvación no son cuestión de oportunidad. Porque cuando una persona se condena, no es porque no haya tenido oportunidad de escuchar el mensaje, no, es porque lo escuchó, lo entendió y lo rechazó. Y la causa de rechazarlo está en su amor, su deleite, su deseo de seguir pecando al ignorar a Dios en todo lo que hace. Contrario a estos que se condenan, los que se salvan, los que aceptan el mensaje de salvación, dice el pasaje que leímos que son aquellos que practican la verdad. Y por eso cuando la luz del Evangelio llega a sus vidas, ellos se acerquen a Dios. Y cuando estos que practican la verdad, lo cual entiendo como ese deseo o intención de hacer las cosas de manera correcta, aunque seguramente por no conocer a Dios cometerán muchos pecados por ignorancia. Sin embargo, esta buena actitud de querer hacer las cosas bien hace que cuando escuchen el mensaje se acerquen a Dios con un deseo genuino de obedecerle. Y esto hace, esta confianza depositada en Dios, hace que Dios produzca en ellos el
nuevo nacimiento. Y cuando ocurre el nuevo nacimiento, esto creo que lo repito cada rato, pero es que es supremamente importante. Y cuando ocurre el nuevo nacimiento, que es cuando nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, cuando realmente obtenemos la salvación, es cuando es cambiada la naturaleza. Y a causa de esa nueva paternidad, este hombre se convierte en un buen árbol que da buen fruto a los ojos de Dios. Y entonces, como vimos la semana pasada, el buen árbol, el auténtico hijo de Dios, construye su vida de acuerdo a las instrucciones de Dios. El mal árbol, el que no es hijo, o el falso hijo de Dios, construye su vida en base a malos juicios, a crítica, a condenar a los demás, a auspiciar su orgullo, su ceguera, su hipocresía y muchos otros pecados. Ahora, y si ese mal árbol es un líder espiritual, entonces por causa de su egoísmo, su codicia y su amor al mundo, buscará explotar a los demás con su apariencia de buen cristiano, pero los va a manipular a través de malas enseñanzas o de malas doctrinas. El buen árbol, contrario a esto nuevamente, busca beneficiar a sus hermanos en la fe. Se rige por una sana doctrina y un auténtico amor. Y ojo, esto hace que los demás, aún los incrédulos, tengan buen testimonio de él. Lo cual, sí, además de ser necesario, es un mandato del Señor para nosotros. Por ejemplo, dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Cuando un creyente incumple con la gente de afuera, obviamente no está haciendo las cosas de manera correcta. Los requisitos todavía es más importante tenerlos en cuenta cuando esta persona quiere ser un líder espiritual. Por esto Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:7, y dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, se refiere a los incrédulos, deben tener buen testimonio, dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Aún cumpliendo con esto, aún dando buen testimonio, tanto como padres como cristianos, eso no asegura que en la iglesia o en la familia no aparezca ese que da pésimo testimonio. Cuando ocurre en la iglesia es que es grave porque la gente, sin conocer a la iglesia, la juzgará por una mala iglesia. ¿Sí? O sea, lo que uno escucha es, ¿y fulano es cristiano? Sí, ¿y a qué iglesia va? Sí, y uy, no, pues a esa iglesia no hay que ir. Obviamente, sí, el asunto es grave. Ahora, lo que no saben los incrédulos y lo que a veces también los creyentes ignoran, es que por encima del buen o el mal ejemplo, y aún por encima de las buenas o malas intenciones de los hombres, lo que estamos viendo en estos días que es muy importante es lo que determina el comportamiento de los hombres es su naturaleza. El Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera, Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ya hemos visto con claridad que la clave está en eso, ¿sí? Que la clase de fruto que da cada árbol depende de la naturaleza del árbol. Ahora, en este texto, por tercera vez, el Señor Jesús menciona este principio de la naturaleza del árbol y su fruto. Y en esta ocasión lo hace por causa de la reacción que algunos tuvieron cuando él hizo un milagro. La Escritura nos cuenta, Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, no hay duda, un poderoso milagro, ¿sí? Que obviamente fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, no como los milagros que leemos de aquellos que desobedeciendo a Dios hicieron milagros para engañar a la gente y por eso el Señor les dice que nunca los conoció.
Este es un milagro hecho de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, hecho por el Hijo de Dios. Y cuando el milagro fue hecho, la multitud, los que lo vieron, comenzaron a preguntarse, Mateo 12:23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ahora, estos milagros hechos por el Señor Jesús, a través de los cuales manifestaba su amor y su compasión por la gente, tenían un propósito todavía más importante, y era el de revelar a Jesús como el Hijo de Dios, para que la gente encontrara la respuesta a algo todavía mucho más importante que su salud física. Este propósito, que es el más importante para absolutamente todos los hombres sobre la tierra, es su salvación, la cual solo puede obtenerse cuando responden de corazón a la pregunta, ¿quién es el Señor Jesús? Mire, queridos hermanos, cuando le hablen es que yo no soy cristiano porque fulano fue un mal cristiano, es que tal cosa, no se dejen desviar del tema. Sí, lo que hay que decirle a la gente es que la idea no es que sigas a los cristianos, tristemente el mal o el buen ejemplo pueden afectar, pero la pregunta aquí importante es, ¿quién es el Señor Jesús? Y solo aquellos que lo reconozcan de manera genuina como su Señor y su Salvador serán salvos. Ahora, este milagro era uno de los muchos que mostraban que Jesús era el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el Hijo del Hombre. Sin embargo, estaban allí presentes algunos personajes muy religiosos que al ver que la gente se cuestionaba acerca de si Jesús era o no el Hijo de Dios, ellos no queriendo reconocerlo y no queriendo que los demás lo reconocieran, porque así son, comenzaron a decir, versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Imaginen la maldad de estos hombres, que al no poder negar la realidad del milagro, en lugar de humillarse y reconocer a Jesús como su Señor, decidieron atribuirle el milagro hecho por Jesús al mismo demonio. Es decir, prefirieron entrar en una serie de graves contradicciones doctrinales y espirituales que reconocer a Jesús como su Señor. El Señor les responde mostrándoles lo absurdo de sus razonamientos, les dice varias cosas a través de las cuales les muestra que el reino de Dios ha llegado a ellos y que ellos, por causa de su mala naturaleza, están decididos a decir cualquier cosa con tal de ir en contra de Jesús. Y por eso, más adelante les dice algo que es muy, pero muy, muy importante, y es lo siguiente. Dice así Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El Señor está diciendo que absolutamente todos los pecados y las blasfemias pueden ser perdonadas. Pero hay un solo pecado, que es la blasfemia contra el Espíritu, que no tiene perdón. La palabra blasfemar significa ofender, injuriar, escarnecer. Sin embargo, se ha usado generalmente para describir la ofensa verbal contra la majestad divina. Cuando una persona habla mal de Dios, está blasfemando contra Dios. Si seguimos leyendo el pasaje, vemos que dice, versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que el Señor Jesús insiste en la gravedad de este pecado al decir que este pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Sin embargo, hay algo que parece una contradicción, pues está diciendo que usted puede insultar a Jesús y eso le será perdonado. Pero si usted habla mal del Espíritu Santo, si dice que el Espíritu Santo es mentiroso o es falso o que no cumple su palabra, ese pecado de hablar contra el Espíritu no le será perdonado jamás. Ahora, para entender esto, hay que ser conscientes que hay una realidad física, material, pero
sobre esa realidad física hay una realidad espiritual comunicada por el Espíritu Santo que es muchísimo más valiosa. Ya les he dicho en otras ocasiones que el único que puede hablar a los hombres las cosas de Dios es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hablando de esta información que recibimos de parte de Dios, escribió lo siguiente, 1 Corintios 2, 10 al 13. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, no hay duda, solo el Espíritu Santo puede comunicarnos el mensaje de Dios. Nadie más lo puede hacer. Esto quiere decir que cuando usted escucha a una persona hablando un mensaje que dice que proviene de Dios, solo el Espíritu Santo te puede confirmar si es cierto o no, que este mensaje proviene o no de Dios. Este es un principio y al mismo tiempo es una promesa importantísima. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué es lo que proviene de Dios, qué es lo que Dios nos dice, nos pide, nos ofrece y qué no. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. Ahora, los que no tienen el Espíritu de Dios pueden aceptar cualquier mensaje torcido y antibíblico, convencidos que viene de Dios. De hecho, vemos mucha gente en el mundo creyendo muchísimas cosas completamente en contra de lo que la Escritura dice. Y por esta misma razón es que hay muchas iglesias que dan continuamente mensajes completamente antibíblicos, y sus feligreses, los que asisten allí, no pueden discernir qué es cierto y qué no por la falta del Espíritu Santo. Esto es igual a decir que la gente podía escuchar a Jesús predicar y hacer milagros, pero mientras el Espíritu Santo no les hablara a ellos en su corazón, confirmándoles que Jesús era el Señor, no había ningún problema. Es decir, ellos podían inclusive insultar a Jesús y ese pecado no sería grave y sería perdonado. Pero cuando una persona escucha un mensaje o ve un milagro y el Espíritu Santo le habla a su corazón diciéndole que es Dios quien le está hablando o que esa manifestación milagrosa es de Dios, y esta persona rechaza lo que el Espíritu Santo le está diciendo, cuando lo hace es como si dijera que el Espíritu Santo es un mentiroso, y según leímos, quien hable contra el Espíritu Santo, este pecado no le será perdonado. Ahora, que Dios nos diga que cierto pecado no será perdonado jamás, pienso que es algo muy, muy grave. Y más grave porque hay personas que se acostumbran a blasfemar de manera continua contra el Espíritu Santo. Lo hacen cuando el Espíritu Santo de manera continua les pide que corrijan su vida, ¿sí? Y no, ellos no corrigen su vida hasta que llega el momento en que ni siquiera escuchan la voz del Espíritu Santo por estar completamente oprimidos. Y todavía se creen cristianos. Eso es lo más grave. Y todavía se creen cristianos. Ahora, esto quiere decir que una cosa es la manifestación física de Jesús en aquella época cuando vino, la cual podía ser rechazada por cualquiera, pero otra cosa muy diferente era cuando el Espíritu Santo le confirmaba a los oyentes que quien estaba hablando era el Hijo de Dios. Miren, esta realidad espiritual es tan importante que aún las personas, a las personas que han nacido de nuevo, debemos aprender a verlas ya no según la carne, sino como hijos de Dios, que al tener el Espíritu Santo, que ha cambiado su naturaleza, pueden tener un comportamiento totalmente diferente del que tenían antes de conocer al Señor.
¿Ya? Es importantísimo esto. Una cosa es lo que era y otra cosa es lo que es ahora que es un hijo de Dios. Una cosa es lo que tú eras y otra cosa es lo que eres ahora. El apóstol por eso escribió, 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí con diferentes palabras se está hablando del nacimiento espiritual, donde morimos a nosotros mismos y somos hechos nueva criatura para vivir para el Señor. Y ojo lo que dice el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo? Que una cosa es lo que ha sido la vida de las personas sin Cristo, siendo malos árboles, y otra muy diferente son aquellas que por haber aceptado a Jesús ahora son un buen árbol. Miren, esa es la razón por la cual, por ejemplo, llega a la iglesia una pareja que tiene una pésima relación, ¿sí? Hasta golpes puede haber. ¿Por qué? Por causa de los pecados de ambos. Y aunque parezca evidente que deben separarse, es importantísimo que antes de tomar esa decisión tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio a ver si reciben a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si reciben a Jesucristo, el cual cambiará su naturaleza, entonces el cambio de estas personas va a ser milagroso y el matrimonio se va a salvar. A veces doy el mismo consejo cuando llega una pareja que se quiere casar y no es cristiana. Digo, ¿por qué no se esperan? ¿Sí? ¿Por qué no se esperan? Y les comparte uno el Evangelio a ver si ambos reciben a Cristo. Ahora, lo he hecho con muchas parejas y cuando ambos aceptan a Jesucristo y nacen de nuevo, el matrimonio se salva. Pero cuando de los dos uno solo nace de nuevo, la vida de esta persona que aceptó a Cristo se soluciona. Su matrimonio se destruye por causa del que todavía tiene una mala naturaleza que le impide cambiar. Por supuesto, ni estas personas ni nadie puede disculparse en su mal comportamiento diciendo, no, es que yo me porto mal porque mi naturaleza es mala. No, ¿por qué? Porque la razón por la cual su naturaleza sigue siendo mala o no ha sido cambiada es por su incredulidad, por su rechazo al Evangelio del Señor. Ahora, la razón de todo esto es que, aunque hay una realidad en la carne, hay una realidad espiritual que es muchísimo más importante y que cuando nos es comunicada por el Espíritu Santo, no debemos rechazarla. Esta misma visión espiritual debemos tenerla respecto de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, en este tiempo podemos ver que hay una realidad natural, una pandemia, donde como consecuencia de lo que están haciendo los gobiernos, la pobreza se está multiplicando en gran manera, así como la riqueza de unos pocos también se está multiplicando muchísimo. Sin embargo, el verdadero propósito no es que los ricos se hagan más ricos, pues ya tienen dinero de sobra, sino implantar un control absoluto, dictatorial sobre los hombres, quitándole cada vez más sus derechos, lo cual también es una preparación para que el mundo acepte al anticristo, el cual inicialmente los librará de todo temor. Listo, esto está sucediendo, pero por encima de esta realidad natural, aunque pueda estar auspiciada por Satanás, existe una realidad espiritual muchísimo más importante, y es que nosotros, los hijos de Dios, que mantengamos la actitud de sujetarnos al Señor y le obedezcamos, seremos enormemente bendecidos. Porque el Señor ha asegurado que todas las cosas ayudan a que se cumpla el propósito que Dios tiene de bendecirnos a nosotros, sus hijos. Negar esta realidad espiritual cuando el Espíritu Santo nos la comunica es un grave error. Es un grave error. Imaginemos que
una persona llega a la presencia de Dios para ser juzgada, pero aunque ha asistido a esta iglesia, no ha hecho caso al mensaje que aquí se predica. El Señor no le va a decir: ¿por qué no escuchaste las palabras de mi siervo Germán? No, lo que el Señor le va a decir es: cuando mi siervo hablaba y yo te confirmaba a ti a través del Espíritu Santo que ese era mi mensaje, tú no hiciste caso a mi espíritu. Tú me trataste como si yo fuera un mentiroso. Tú has blasfemado de mi espíritu. Respecto de este tema, en el libro de los Hechos encontramos la siguiente historia. Hechos 5, 1 al 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Luego continúa diciendo la escritura que llegó su mujer, le preguntaron cuánto vendió la propiedad en tanto, y se murió también la señora. El asunto es que no estamos hablando ni del diezmo ni de la ofrenda. El asunto es que ellos vendieron una propiedad y quisieron llevarlo como una ofrenda a la iglesia, que no tenían obligación. Y en lugar de decir esto vendió tanto y aquí está todo, o esto vendió tanto pero me guardo un pedazo y aquí está lo otro, fueron a aparentar que eran muy generosos. No, la vendimos en tanto y aquí está todo. Y esa hipocresía, ese querer aparentar ser tan generosos, hizo que el Señor se los llevara. Y el apóstol les dice muy clarito: ¿a quién ignoraron y a quién mintieron? Al Espíritu Santo. Miren, no hay duda que negar lo que el Espíritu Santo nos comunica o negar estas realidades espirituales trae una enorme pérdida para nuestra vida. Pensemos en David. ¿Recuerda lo que vimos de David? Él era un joven muchacho, pastor de ovejas, a los ojos de los hombres menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por su rey, pero la realidad espiritual era otra muy diferente, pues era un valiente guerrero de los escuadrones del Dios viviente. Y esa visión espiritual de la realidad hizo la diferencia. El pueblo de Israel eran los escuadrones del Dios viviente frente a los incrédulos, pero ellos insistieron en ver solo la realidad natural, su debilidad, su pobreza, su miedo. Negaron la realidad espiritual y por eso andaban esclavos del miedo. Mire, queridos hermanos, no ignoremos que aunque ante el mundo seamos poca cosa, delante de Dios somos sus hijos amados. Por tanto, no dejemos de ver nuestra realidad espiritual, o terminaremos esclavos del miedo y del mundo por muchas razones, inclusive por causa de las pandemias que seguirán. Algunos dicen que hasta el 2030 vamos a seguir de pandemia en pandemia. Hay un ejemplo que es muy poderoso, me gusta mucho, de lo importante que es recibir esta información que el Espíritu Santo nos da. Y la podemos ver en Jesús, cuando estuvo clavado en la cruz como un criminal, porque así ajusticiaban a los criminales en aquella época, iban a la cruz. De hecho, dos verdaderos criminales fueron colocados al lado y lado de Jesús. Y uno de estos criminales, sordo a la voz del Espíritu Santo, vio a Jesús como otro criminal igualito a él y lo insultó. Y uno piensa, increíble, eran la última hora de su vida y la utilizó para ver las cosas de manera natural, ignorar la realidad espiritual, insultar a Jesús y confirmar de esta manera en los últimos momentos de su vida, cuando no tiene nada que perder, confirmó su condenación eterna. El otro criminal
que humanamente vio a Jesús en la misma condición de él, ahí clavado, sangrando, agonizando, siendo ajusticiado como si fuera un delincuente, él no vio esa realidad natural. Él aceptó lo que el Espíritu Santo le mostró y lo vio como el Hijo de Dios, bueno, perfecto, al cual clamarle por su salvación, y eso lo salvó eternamente. Solo el Espíritu Santo puede mostrar esas realidades espirituales. Y cuando las personas rechazan lo que el Espíritu Santo les está mostrando, el Señor Jesús dice que es porque son un mal árbol. Y por eso cuando Jesús ve el rechazo que estos hombres están dando al milagro, a través del cual el Espíritu Santo estaba mostrando que Jesús era el Hijo de Dios, Él les dice, Mateo 12:33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Como quien dice, ustedes no pueden decir que se hizo algo bueno, algo que es la voluntad de Dios, y al mismo tiempo decir que quien lo hizo fue el mismo demonio. Pero como eso es exactamente lo que ellos estaban diciendo, les dice también, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Confirmando nuevamente el Señor que el problema del pecado está en la naturaleza del árbol. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo teniendo una mala naturaleza podrán dar buen fruto? Contrario a ellos, el buen árbol en este contexto es aquel que reconoce no solo la auténtica obra de Dios, sino que reconoce la autoridad de quien está haciendo la obra. En ese caso, Jesús. En nuestro tiempo, el buen árbol reconoce la obra que el Espíritu Santo hace a través de sus hijos. El mal árbol es aquel que, viendo que la obra de Dios está siendo realizada, insiste en pensar que quien hace la obra está dirigido por el demonio y por lo tanto no está dispuesto a sujetarse a su autoridad. Por supuesto que no es eso lo que piensan de manera consciente, pero ese es el resultado cuando, escuchando el mensaje de Dios, no hacen lo que tienen que hacer. Podemos decirlo así: el Hijo de Dios reconoce los tratos y la obra de Dios. El falso Hijo de Dios, en lugar de ver tratos de Dios para su vida, lo que ve es problemas y enemigos, y como a Cristo tratará de crucificarlos. La pregunta para nosotros esta noche es: ¿qué estamos viendo alrededor de nuestras vidas? ¿Estamos viendo la acción del Espíritu Santo a través de las personas y de las circunstancias? ¿Estamos viendo los tratos de Dios a través de los cuales nos está bendiciendo? ¿O estamos viendo enemigos y circunstancias que nos hacen daño todo el tiempo, de tal manera que no solo nos andamos quejando, sino que cada vez desconfiamos más de las promesas y de la soberanía de Dios? ¿Qué estamos viendo? Es por eso que, contrario a negar lo que el Espíritu Santo nos comunica, lo que necesitamos es mucho más revelación de estas cosas extraordinarias, ya que la falta de revelación se nota por el fruto, es decir, por el mal comportamiento y por las malas actitudes que manifestamos ante las responsabilidades, lo que Dios nos mande hacer, y ante las circunstancias que rodean nuestra vida, es decir, la forma como enfrentamos los conflictos. Ahora, no quiero decir con esto que estamos andando en pecado consciente de manera continua. Si así fuera, no seríamos hijos de Dios. Pero si nuestra fe en la revelación de Dios aumentara, si fuéramos más conscientes de las realidades espirituales, nuestro comportamiento mejoraría. Pero si nuestra revelación de la grandeza de Dios no aumenta, lo más seguro es que perderemos bendiciones. ¿Por qué? Porque la vida cristiana implica una continua batalla. Y cuando derrotamos a ciertos enemigos, van a aparecer otros. Por la sencilla razón de que ese es el proceso normal de crecimiento espiritual. Así es de que es importantísimo, ¿sí?, que nuestra revelación de la grandeza de Dios
de las cosas espirituales sea cada vez más clara. Ahora, la buena noticia respecto de esto, las otras buenas noticias, es que tenemos la victoria asegurada, que es igual a decir que Dios tendrá éxito con nosotros. ¿Por qué? Porque para vencer estos enemigos tenemos una serie de promesas maravillosas. Bueno, el problema para algunos es que no siempre las creen, no siempre las conocen. Pero hay un pasaje donde menciona una serie de promesas espectaculares y después de mencionarlos nos hace la siguiente pregunta. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hagámonos la pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Frente a todos los ataques que podamos recibir, frente a todas las situaciones difíciles que tengamos que sobrellevar, frente a los enemigos más poderosos que tengamos que enfrentar, la pregunta es, ¿habrá alguien más poderoso de Dios que Dios? De tal manera que lo prometido por Dios no tenga ya valor. ¿Será que esta pandemia, el encierro, la crisis económica, la pérdida de libertad, el secuestro de la verdad por los noticieros, acaso estas cosas son tan poderosas que Dios no podrá defendernos frente a esas circunstancias? Es evidente que nada tiene el poder de Dios que Dios tiene para defender a nosotros sus hijos. Nada tiene el poder que Dios tiene para defender a nosotros sus hijos. Sin embargo, hay un enemigo del cual el Señor Jesús nos advirtió. Y la advertencia no nos las hace porque este enemigo de golpe tiene más poder que Dios. No, más poder que Dios no, eso no existe. La advertencia tiene relación con el peligro que implica para nosotros escuchar su voz y creerle. Pues si escuchamos la voz de estos enemigos, al hacerlo, el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros puede encontrar tropiezos, ser atropellado. Ahora, este enemigo al cual me refiero, al cual se refirió Jesús, es el ladrón. El ladrón. Dice así, San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Durante muchos años escuché, así me enseñaron, que este ladrón era Satanás, que quería hurtar, matar y destruir nuestra vida espiritual de la cual depende todo. Pero si pensamos que este enemigo es Satanás, ya estamos perdiendo, ya estamos cayendo en su red de mentiras. ¿Por qué? Porque más adelante Jesús explica, versículo 11 al 13, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cuando vemos el cuadro completo, si decimos que el ladrón es Satanás, entonces ¿quién es el lobo? No, el lobo sí es Satanás, que quiere arrebatar y dispersar a los cristianos. Pero los ladrones a los que se refiere Jesús son los malos pastores, los asalariados, que son capaces de hurtar, matar y destruir la vida de las ovejas, ¿sí? La vida abundante que Dios quiere que disfrutemos. Sin embargo, unos versos atrás dice algo muy, muy importante, y es que las ovejas, es decir, los verdaderos hijos de Dios, no oyen a los malos pastores. Dice así, San Juan 18. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Como está hablando de quién es el buen pastor, al decir esto se refiere a todos esos pastores que vinieron antes de él, que según la Escritura también después de él seguirían viniendo.
¿Por qué los auténticos hijos de Dios no oyen a los malos pastores? Porque los auténticos hijos de Dios tienen el Espíritu Santo que les confirma o no cuando un mensaje proviene de Dios. Y por esto mismo, un poco más adelante, el Señor Jesús dice, San Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Al leer solo este último pasaje, uno podía pensar que las ovejas oyen la voz de Jesús, pero también oyen otras voces, que es igual a decir que un auténtico hijo de Dios podrá oír la voz de Dios y la voz del diablo y confundirlas como si fueran una sola cosa. Pero de acuerdo a lo que vimos en todo el contexto, en el pasaje anterior, Jesús dice que sus ovejas no escuchan la voz de los ladrones y asaltantes. Siendo esto cierto, es la palabra dicha por Jesús, ¿será posible que un auténtico hijo de Dios esté enredado en una iglesia de mala doctrina, oyendo tranquilo y confiando en esas malas enseñanzas? Y la respuesta es no, por supuesto que no. He oído testimonios de personas que han sido invitadas a una iglesia de mala doctrina, pero al poco tiempo estas personas, sin que otros le digan, por la sola lectura de la Escritura, descubren que lo que se les está enseñando en esa iglesia no está de acuerdo con la palabra de Dios, con el nuevo pacto, y entonces solitos se retiran y buscan una buena iglesia. Pero también es cierto que conozco algunas personas que yo creo que son cristianos, pero me extraña que permanezcan en esas malas iglesias, donde se enseñan cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo, que no es lo que Dios desea. Yo creo que hay estas personas y el Espíritu Santo pienso que les debe estar mandando a confrontar a sus maestros. O sea, si un auténtico creyente que tiene el Espíritu Santo está en una mala iglesia y escucha malas predicaciones, el Espíritu Santo tiene que estar diciéndole vaya y confronte a su pastor, vaya confronte a su maestro. O al menos le debe estar diciendo salga de esta iglesia, porque hay un pasaje que dice que esos que vuelven la piedad fuente de ganancia, dice salga de esta iglesia. Pero ¿están escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿O acaso escuchándola han decidido no hacer caso? Dios sabrá, cada uno tendrá que responder. Y la pregunta que a veces la gente se hace es, ¿cómo siendo la Escritura tan grande y cómo habiendo tanta ignorancia en una persona que comienza la vida cristiana, cómo es que hace para entender que esa iglesia no es la que está predicando lo correcto? Y la respuesta es muy sencilla. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es que Dios, el creador del universo, el todopoderoso, está de parte de sus ovejas. Y eso es suficiente para solucionar cualquier ataque, cualquier inconveniente de cualquier clase que el ladrón quiera colocar a cualquiera de sus hijos. ¿O será que el Todopoderoso no es capaz de librar a sus ovejas de manos de los ladrones? Por supuesto que sí, y lo hace a través del Espíritu Santo, del cual también dijo Jesús, San Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Súper importante. Pero Dios no solo está pendiente de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, tenemos que vivir en este mundo y por eso también Dios nos ha dado promesas respecto de los asuntos materiales, el dinero, el trabajo, la provisión, para que podamos vivir con lo necesario, estar tranquilos y hacer su voluntad. Ahora, este tipo de promesas también son importantes,
porque el afán y la angustia por las cosas materiales es lo que hace que muchos se desvíen y dejen de escuchar al Espíritu Santo. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con estas promesas, porque algunos, dando muchísima más importancia al asunto material, han caído en la avaricia y justifica que como son hijos de Dios, Dios les va a dar de todo. Bueno, y viene toda esa cantidad de cosas ridículas que enseñan. Sin embargo, su palabra nos dice muy claro, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay promesas del sostenimiento, de que Dios nos dará lo necesario para vivir, pero la clave es que, ojo, cuidado con la avaricia, cuidado con la codicia, cuidado con el miedo de querer tener muchísimo para el futuro. No es necesario, Él no me va a desamparar. Sí al contentamiento. Dios no nos va a desamparar ni nos dejará. Y la pregunta es, ¿esta promesa dada por Dios te permite estar tranquilo? ¿Te permite trabajar de manera honesta, diligente, inteligente y luego descansar en que Dios se encargará de darte la provisión necesaria? Y si usted tiene enemigos en el trabajo o en cualquier lugar, según esta promesa, ¿qué debe hacer usted respecto de estos enemigos? No temer, no debe asustarse, no debe preocuparse. Debe hacer la voluntad de Dios y Dios cumplirá su promesa. Si revisa otras porciones de la Escritura, va a entender que no solo debe tener esta buena actitud de confianza en Dios, sino que esa actitud debe llevarle aún a ayudar a su enemigo si tiene necesidad. O sea, es tan grande la promesa de Dios del sustento y la protección que dice, si su enemigo tiene hambre, dele de comer. Ojo, si su enemigo necesita, porque es que algunos es por lambones y si va por lambonear, eso ya es falta de confianza en Dios. ¿Y qué hará Dios por usted en medio de esa situación llena de enemigos si usted sigue sus sencillas y claras instrucciones? Dios no lo desamparará ni lo dejará. Dios sin ninguna duda lo ayudará si sigue sus sencillas y claras instrucciones. Porque es que a veces podemos ver a un creyente en mala situación, pero no está haciendo caso a Dios. Y entonces no es que Dios no esté cumpliendo, el que no está cumpliendo es el creyente. Ahora, y si eso es lo que Dios va a hacer, como dice el pasaje que estamos viendo, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Preguntémonos. ¿No creen ustedes que esta promesa creída de corazón, con la imagen de un Dios majestuoso, debe ser suficiente para que vivamos con plena tranquilidad? No importa la pandemia, no importa las limitaciones, nada va a detener a Dios en cumplir su promesa. O si esta promesa no le produce a usted tranquilidad respecto de su futuro, ¿dónde va a encontrar tranquilidad? ¿Qué persona o qué cosa le puede dar tranquilidad que necesita? Es decir, ¿habrá algo con lo cual reemplazar a Dios que sea más efectivo que Dios? Y aunque la pregunta suena absurda, es más absurdo que ante esta pregunta, a pesar de que la respuesta sea que el Señor es el más poderoso, la realidad para muchos que responden esto es que hay personas que le producen más tranquilidad con sus promesas que la tranquilidad que le producen las promesas hechas por Dios. Si un fulano, una fulana promete darle una plata, queda más tranquilo que con la promesa de Dios. Es decir, nuevamente ceguera frente a las realidades espirituales. Y por eso, ojo, hay personas que confían más en su pastor que en el Señor. Razón por la cual aceptan enseñanzas que ni siquiera están en la Escritura. Recuerden que yo les he dicho más de una vez, el Señor es su pastor,
su pastor no es el Señor. Sin embargo, para algunos pareciera que su pastor, me refiero al instrumento, fuera el Señor. Y eso es absurdo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, coloque a esta persona que le produce a usted seguridad. Coloque allí el negocio que le produce seguridad, coloque su profesión que le produce, coloque cualquier cosa que le produce seguridad y al lado coloque al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Y la pregunta es, ¿qué tiene más peso? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más poderoso? ¿Qué debería darle más seguridad? Hay una palabra que aparece una sola vez en la escritura, en la traducción Reina Valera del 60. Y esta palabra se usa para comparar a Dios con todas las naciones de la tierra. Esta palabra es gota, no gotas, gota. Dice así Isaías 40:15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Si absolutamente todas las naciones son como nada y como menos que nada comparadas con Dios, ¿qué tan saludable cree que resulte confiar en cualquier cosa que no sea Dios? Se dice que un hombre con una fe enorme comenzó a caminar sobre un lago que estaba congelado. El problema es que el invierno llevaba poco tiempo y la capa de hielo todavía era muy delgada. Pero este hombre tenía una fe enorme. Y con esa fe enorme él se metió ahí caminando como Pedro por su casa. El hielo se quebró y el hombre se ahogó. Un mes después, cuando la capa de hielo estaba muy gruesa, llegó un hombre con muy poca fe. Por esta razón, antes de cruzar sobre el lago, cogió unas piedras y las tiró y con un palo golpeaba. Y al final su fe era tan pequeña que él decidió meterse al lago, pero gateando para no quebrar el hielo. El resultado fue que, a pesar de su fe microscópica, la capa de hielo estaba tan gruesa que él hubiera podido meterse ahí con su vehículo, con un camión, y la capa de hielo lo hubiera soportado. Algunos tienen una fe enorme en cosas que Dios no ha dicho. Así como otros tienen muchísima fe en un Dios insignificante, pobre, débil, falto de sabiduría. Por eso no logran ni vivir en paz, no logran estar tranquilos, no logran obedecerle a Dios. Su angustia se somatiza. Respecto de esto, el Señor Jesús dijo, Lucas 17:6, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, a este monte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Miren, el grano de mostaza era la semilla más pequeña conocida por el hombre en aquella época. Y sin embargo, esa fe microscópica, colocado en un Dios inmensamente poderoso, podría trasladar montañas. Queridos hermanos, cuando tú lees que Dios está de parte tuya, que Dios es quien te defiende de aquel que te quiere robar la vida abundante, o que Dios es el que se encargará de darte la provisión necesaria porque tú estás buscando su reino, ¿qué tan seguro te sientes al saber que Dios está de parte tuya? Pero no solo podemos estar tranquilos gracias al enorme poder de Dios para cuidarnos, protegernos, defendernos y darnos todo lo necesario. Hay algo todavía más importante, que es su amor por nosotros. Es decir, ¿de qué sirve un Dios inmensamente poderoso que no me ama? Pues no de mucho, ¿verdad?
Sin embargo, podemos leer Romanos 8, 31, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando leo esto me quedo pensando en cómo lograr comprender lo que realmente significa que Dios Padre haya entregado a su Hijo por nosotros, por mí, por ti. Seguramente hemos escuchado muchos ejemplos de cómo aquel padre, por amor a ciertos criminales, sacrifica a su hijo para salvar la vida de estos hombres. O el amor de aquella mujer que para rescatar a su hija de ser quemada, metió las manos y se quemó y le quedaron cicatrizadas, y luego cuando su hija crece la menosprecia por sus cicatrices. Pero la verdad no creo que haya ni un solo ejemplo que nos pueda mostrar lo que significa la grandeza del amor de Dios, que haya entregado a su Hijo por amor a nosotros, para que nos pudiéramos convertir en sus hijos amados. Creo que solo el mismo Dios, a través de su Espíritu, nos puede mostrar lo que significa esa muestra del amor de Dios. Solo el Espíritu Santo nos lo puede mostrar. No creo que haya ejemplo que sirva para eso. Cuando nosotros decimos, cuando leemos en la Escritura que el nuevo pacto es infalible, que el que está involucrado por la gracia de Dios en él, Dios cumplirá en él su propósito y hará de él una persona espectacular, porque es imposible que Dios falle. También estamos diciendo que Dios va a coger nuestra poca fe y nuestra triste y pequeña imagen de Dios y la va a probar, la va a agrandar, hasta que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Algo así como que Jesucristo va a decir a su Padre: he aquí mis hijos, con una fe probada, los pasé por pandemias, por situaciones, por no sé qué, por sí sé cuándo, tienen una fe a prueba de todo. Tienen una fe que les permite disfrutar y servir en perfecta obediencia por la eternidad. Así de que, queridos hermanos, no perdamos de vista las realidades espirituales. No dejemos de escuchar lo que el Espíritu Santo nos comunica. No dejemos que los dardos de fuego del maligno nos hagan pensar que Dios es un inútil o un incapaz de ayudarnos. Y por favor, miremos bien lo que estamos haciendo. Miremos bien lo que estamos haciendo. Y miremos bien la actitud con la cual lo hacemos. Porque la incredulidad que nos lleva a hacer las cosas de mala manera y con mala actitud, eso sí detiene la bendición de Dios. Porque esa incredulidad, esa mala actitud, esa desobediencia es consecuencia de no estar escuchando lo que el Espíritu Santo nos está insistiendo una y otra vez. Así es de que podemos estar absolutamente confiados si nuestra actitud, si nuestro deseo genuino es querer hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y si eso es así, no necesitamos que cada sábado usted salga de esta reunión pensando: uy, qué garrote. De sábado en sábado, garrote tras garrote, y la pregunta es: ¿ya hiciste lo correcto? ¿Ya cambiaste? ¿Ya dejaste de mentir? ¿Ya estás cumpliendo? ¿Ya eres honesto? ¿Ya estás haciendo las cosas como Dios desea? ¿O sigues diciendo no al Espíritu Santo? Así de que no hay muestra de amor más grande de Dios para nosotros que el haber convertido nuestra vida en su presencia, haber cambiado nuestra naturaleza, haber hecho de nosotros sus hijos. Pero depende de nosotros disfrutar de esa enorme bendición cuando realmente le creemos. Gracias, Dios Padre, por ser tus hijos amados. Permite que cada vez sea más clara para nosotros esta tremenda bendición. Permite que el mundo, Señor, no nuble la visión de lo que realmente somos. Que entendamos que nuestra confianza debe estar solamente en ti, Señor.
porque tú eres el poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo, el que puede hacer lo que ha planeado, el que puede cumplir cada promesa que nos has hecho. Gracias, Señor, por esta enorme bendición de ser tus hijos. Gracias porque tenemos la victoria asegurada. Gracias porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu, que es el único que puede confirmar tu palabra en nuestro corazón. Sigamos orando.